cerdo era, decía un hombre que el gobierno era un gorrino. Y entonces la Guardia Civil fue a detenerlo y se defendió diciendo que el gobierno era un gorrino porque en su casa no habían matado y no había gobierno ese año. Entonces el gorrino era tan importante que sí que era la subsistencia. De hecho, cuando se guardaban los chorizos y la morcilla, eso se sellaban las orzas con yeso y eso no se tocaba hasta cuando venía la recolección del trigo, que había que estar más alimentados. El matagorrino se hacía para San Andrés y hasta la Inmaculada, en esas fechas, en noviembre y en diciembre. Y los niños, pues veas tú, tener matagorrino era la fiesta. Y como hacían la matanza, un alegrión todos. Estábamos en matagorrino, ya ves lo que nos daban del gorrino. Y nos ponían, como era en invierno y tanto frío, estábamos siempre sueltos por la calle, pues me acuerdo que en la cuadra de ahí abajo nos ponían un caldero con ascuas para calentarnos, ¿te acuerdas? En la cuadra de la abuela. Y ya estábamos por todos los huertos jugando y acudíamos al caldero y hay un alegrión todos, un alegrión de eso. Y cuando se mataba el cerdo, pues invitaban a, bueno, toda la familia, pero también era costumbre a los quintos invitar a todos los quintos y a los recién casados también. Cuando eres quinto, había la costumbre de llamarte a comer el día del matagorrino a los quintos. Y yo no fui a la mili, pero éramos tres y a los tres o íbamos a un sitio o no íbamos a ninguno. Y había muchos días en esa fecha pues que teníamos 3 matagorrinos. Pues mira, se juntaban 3 o 4 hombres o bien vecinos esto, hasta que te ayudaban a matarlo. Pues entonces lo sacaban de la borrinera que decíamos, le echabas el gancho y a la mesa, y allí te ayudaban a aguantarlo y entonces a matarife. Lo matas, después lo socarras con aliaga, bien socarrado, y cuando ya lo lavas entonces después bien lavado con piedra pómez de esa y agua caliente, y entonces salen todos los pelos que le quedan socarrados, ahí se queda limpio, y luego con el cuchillo va raspando y se quedaba limpio completamente. Primero lo que hacían, pues nada, socarrar el gorrino y limpiarlo. Se mataba el cerdo, se socarraba y se le cortaba la oreja. Se le cortaba la oreja y se echaba la oreja a socarrar y asar ahí a la lumbre donde quemaban las aleagas para socarrar el cerdo. Y entonces se cortaba un trocillo de oreja a cada uno. La oreja es nada más matarlo y socarrarlo. Cuando ya está limpio, entonces le cortaban la oreja, como ya estaba asada. Normalmente se ponía la aliaga cerca de la oreja para que se quedara más. Entonces la hacían trocitos y con el porrón de vino ya a probarlo del cerdo. Y se pasaba entonces ya. Para que lo comieran los que estaban limpiándolo. Ya para los que estaban socarrando el cerdo, ya comían oreja del cerdo que lo estaba socarrando. Y ya se cogía la sangre que con la mano íbamos dándole la vuelta y una madejilla iba dejando la sangre. Y la madejilla aquella también se freía y también se daba para picar ya a los que estaban arreglando el gorrino. Las chiquillas lo que teníamos que coger era la sangre. Allí darle la vuelta y vuelta a la sangre para que no se cuaje. Entonces se te hace una madeja aquí y ya la puedes tener que ya no se cuaja. Si la dejas tal como me sale del cerdo, ya no vale. Eso para las morcillas. Entonces al desguace sacaban los jamones, los tocinos, los blanquillos, todos hacían piezas y a colgarlo, y las mujeres a lavar las tripas, entonces no vendían, algunas vendían, pero la mayoría se aprovechaban todas de los cerdos. Una vez que ya habían matado el cerdo, lo abrían por la mitad, sacaban las tripas, las mujeres a lavarlas al río. Claro, cogían un puchero con agua caliente y se iban al río, no por las tripas, porque las mujeres se quedaban pajarillos con el agua del río, claro. Ellos hacían todas las piezas, pero había que ir al río luego a lavar las tripas del gorrino. Vamos al Juar Mayor, que el agua era caliente de invierno.
No es caliente, pero no es fría como entonces que viene el agua es puro hielo. En diciembre vamos a lavar las tripas. Sí. Sí, sí, A la Juan a la Mayor Juan iba. Mayor o a Lesilla, Y a la Isilla a lavar las tripas. que se pasaban unos días de frío que no me Y a veas. lo mejor iban con nieve, había nieve Sí, sí, y allá que iban al río a lavar con nieve. allá en la Juan Mayor, A la Juan Mayor. allá al puente de la Juan Mayor, allí hemos ido a lavar tripas muchísimas veces. Y íbamos con las mujeres. Porque subían con los delantales, a veces con el agua que les había caído, tiesos. Imagínate el frío que hay. Y cuando veníamos, pues ya los hombres a quitar la carne de los huesos y un montón de carne, y a picar la carne y a lavar Hacer los los chorizos. A los chorizos se les ponía bastante pimentón y se les ponía canela, ajo, bastante ajo y un poco de pimienta. Y nosotros allí siempre le poníamos un vaso de vino. En la morcilla, ya sabéis que no lleva eso, lleva el orégano, la sangre, un poquito de sal, el arroz y la cebolla, y ya está. Las morcillas cocíamos arroz y cocíamos la cebolla, Y cebolla. 2 días antes la cebolla a cocer y a ponerla a escurrir. Le poníamos piedras encima al saco para que escurriera bien la morcilla, la cebolla. Y luego se cocía arroz y se revolvía la cebolla con el arroz y bastante manteca. Se echaba la manteca del cerdo y la sangre. Y se le echaba poco adobo, un poco de pimentón y un poco de orégano. Ya que eso estaba picado y adobado, había otras máquinas de madera que entonces ponían ahí un embudo grande y aquello llevaba un palo así. Para que no se revienten, que será un tontuno como otro, pero bueno. Y ahora mira, hay que darles ahí otro tontuno más, que se les da ahí en el borde de la caldera, para que no se revienten. Luego los chorizos se colgaban en unas varas, Sí. se secan, antes eran sin atar, luego se cortaban así, Ay, pero sí. ahora los hacemos chorizos, antes eran sin atar. Y si van de Sí. muchos al freírlos de la Pero tripa. ahora no, ahora los atamos y no se van. Y ya cuando están secos, se fríen y a la horta, se calan con el aceite y ahí. Luego a lavar los tocinos y a colgarlos y les poníamos a los jamones, les poníamos un poco de pimentón. Así les restregábamos un poco de pimentón Sí. y ya a ponerlos a secar. Y las demás cosas, las costillas, los lomos, eso los echamos en un agua salada como en ajao que hacíamos. Y estaba pues tan bueno. Los echamos en agua de sal, que vamos a por salmuera ya antes de llegar a Juan Buena. La salmuera que... Nosotros nunca hacíamos eso con salmuera, pero es muy fácil porque no tienes que... Antes echábamos la sal a darle vueltas, los muchachos dándole vueltas a la sal. ¡Ay, qué hacen aquí que nos darle vueltas! Sí, Cuando tenía ibas que toda la hacer. sal en el culo del... Y ahora no, como es agua salada, y cuando los tienes 3 o 4 días, los sacas, los pones a escurrir y a colgarlos en varas Y en la ajos, cámara. y ajos picados, muchos ajos. Ajos picados, sí. Y eso luego lo sacaban, cuando eso estuviera seco unos 8 días, entonces eso ya lo cortaban los lomos, las costillas y lo freían y lo metían a la horta. Entonces lo calaban de aceite. La mayoría de la gente tenía su gorrino más grande, más pequeño, incluso había gente que con dos, ¿no? Que mataban la gorrina y luego mataban un gorrino que se dejaban de la cría de la gorrina de ese año, se la dejaban luego
para matarla, para ayudarla. Y luego también a los gorrinos pues se mataba el murueco más viejo que tenía, o más o aquella oveja que fuese machorra que no criaba, pues entonces esa se mataba también el día de matagorrino para aumentar la carne del gorrino. Porque eran 2 días, en la tarde que se mataban los gorrinos, que normalmente se mataban por la tarde, y al otro día cuando se celebraba el matagorrino, entonces se almorzaba el morteruelo. Las mujeres a preparar el morteruelo, para el otro día para almorzar, que era lo típico. Lo típico del matagorrino era el morteruelo. Si iban por la mañana ya se comían el morteruelo ese, pero es que hacían un guisado, qué bueno era el guisado. Mataban una oveja, ovejas duras que tenían, qué bueno era el guisado, pero ¿por qué? Es que no comíamos, pero era una olla grande, con carne, hacían un guisado de patatas, de carne. ¡Ay, qué bueno! Soy oveja vieja. De oveja vieja o gordas que las tenían. Pero las mataban siempre, de estas viejas a lo mejor mataban o que estuviera bien. Se almorzaba el morcillón, que era una morcilla gorda que se trituraba y se comía la morcilla y estaba buenísima. Y luego también había unas chichorras de magras y tocino, eran recortes y esto que también estaban riquísimas. Y eso es lo que se comía por la mañana para almorzar. Pues las chichas. Ah, eso, eran chichas de tocino, de magro, guardaban ya de lo que habían matado, hacían un sartenón de chichas, que estaban muy buenas, tocinete, recién matado, fresco, frito, ¿te acuerdas? De montón, y de magras, y de hígado. Todo de régimen. Todo eso se comía aquel día. Lo que no habíamos comido aquel día se iban todos bien hartos. Y luego por la noche, por el día los hombres iban ya a trabajar cada uno a esto, se quedaban las mujeres diciendo lo que eran los chorizos y las morcillas y esto. Y entonces por la noche pues se hacía una ensalada de judías con oreja y paella con pollo. Por matagorrino por la noche hacíamos paella y ensalada de judías. Hacíamos por la noche para cenar. Primero la ensalada de judías y luego la paella, o no, primero la paella y luego la ensalada. El que quería ya comía ensalada, comía. Pero comían de todo. Ahí no pasaba. Y no nos pasaba nada. No. Y la ensalada de judías, por las judías puestas con cebolla y ajo y un chorro de aceite. Y eso eran las judías. Uy, Entonces no les poníamos nada más eso. Nada más eso. Era una cena buenísima. Hombre, claro, eso era extraordinario, eso era una vez al año nada más. Eso y el día que se celebraba el frito, que normalmente se celebraba aprovechando la Navidad, se celebraba y entonces esa noche era a base de chorizo y costilla y lomo. Por eso tenía que haber para todo el año. Claro. Luego hacíamos otra orza con los huesos, así con el cabezón, con el espinazo. Todo aquello lo hacíamos otra orza para huesos, luego para el caldo, la lengua. Con eso para todo el año había que Con tener. eso para poner puchero, que hacíamos potaje. Hasta que se mataba el año que viene. Y de ahí iban sacando, para echarle la merienda a los pastores, a los gañanes que iban a sembrar y a labrar. Y así se hacía todo. Pues de comida nos llevábamos lo que tenían aquí nuestra madre, que había entonces, que se mataban los cerdos y era chorizos, costillas, todo adobado y lomo, que es lo que había, no había otra cosa. Y aquí era todos los días igual. Podías cambiar por la mañana, a lo mejor hacer una mañana gacha o otra gazpacho, pero por la noche seguro siempre potaje, que se componía de judías, patatas, le echaban de los huesos del cerdo que estaban adobados, morcilla y todo eso. Y ese es el potaje que decíamos nosotros. Thank you.